Como es costumbre, los domingos que tenemos la Cena del Señor, hacemos un alto en la serie que venimos desarrollando para ir a la Escritura y recibir de ella instrucciones también para nuestra vida práctica. Yo los invito al libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Y dice la palabra del Señor: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Este proverbio que acabamos de leer hace parte de lo que es conocido como el capítulo 8 de Proverbios de este libro, y es único tanto en su presentación como en su metodología. Y decíamos que es único puesto que Salomón, siendo inspirado, personifica la sabiduría con una mujer. Él dice entonces que la sabiduría es una mujer y que debemos hacer necesariamente una contraposición a lo que él enseñó en el capítulo anterior, o sea, el capítulo 7. Recordemos que el capítulo 7 está dedicado también a una mujer, pero lo que él llama la ramera o la mujer extraña del capítulo 7. Entonces esta mujer llamada la sabiduría es muy diferente a la mujer extraña, la ramera del capítulo 7. Aquella, hablando de la del capítulo 7, usa sus labios para inducir al pecado. En cambio, la sabiduría habla y por ella salen preciosos consejos. La ramera ama el secreto, ama la mentira. Pero la sabiduría, como muy bien lo señala Salomón, ama el hablar en público, da sus consejos frente a la plaza, a la puerta de la ciudad, y es sabio aquel que se detiene a escuchar las palabras de la sabiduría, así como aquel es perverso, aquel que se detiene a escuchar las palabras de la ramera y de la extraña. Al final de este capítulo, estoy hablando del capítulo 8, se reconoce que vivir según los consejos de la sabiduría es buscar el agrado de Dios, es ser sabio. En el versículo 33 de Proverbios 8 dice: atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peque contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. De manera que vamos el día de hoy a dedicar este sermón a las palabras, el dulce consejo de la sabiduría para nosotros. El día de hoy atenderemos a 3 pecados en particular que pueden estar siendo parte de nuestras vidas, por lo que he puesto a este título del sermón: orgullo, soberbia y arrogancia, 3 pecados que nos alejan de Dios. Quiero repetir el título: orgullo, soberbia y arrogancia, 3 pecados que nos alejan de Dios. Decía hace un momento que es precisamente estos 3 pecados pueden estar siendo parte de nuestra vida y los hemos aceptado como manifestaciones de nuestra propia personalidad, que hacen parte de nuestro carácter, que en realidad son manifestación de lo que somos, porque Dios incluso nos ha hecho así. Cuando en realidad se tratan de pecados aborrecibles por Dios.
Por lo tanto, debemos atender la palabra del Señor que nos llama esta mañana a una vez más manifestar una vida de piedad, atendiendo a estos tres pecados particulares, puesto que ellos, como decíamos en el título, nos alejan de Dios. La sabiduría nos dice que temer a Jehová consiste en aborrecer lo malo, aborrecer el mal. Y muchos hablan del temor del Señor y cómo se manifiesta el temor del Señor. Pero esta porción bíblica en particular va al meollo del asunto. Temer a Dios no se trata de lo que tú entiendes. Temer a Dios ni siquiera se trata de lo que tú dices, puesto que nosotros podemos entender muy bien la doctrina y aún así no temer a Dios. Ustedes pueden hablar muy bien acerca de la doctrina y reconocer con sus labios un buen entendimiento de la palabra del Señor y aún así no temer a Dios. Nuestra mente y nuestros labios suelen ser usados rápidamente por nuestro engañoso corazón. Y con nuestra mente y con nuestros labios echamos un barniz de santidad a nuestros mejores pecados. Y creo que eso ocurre en forma particular con estos tres que vamos a tratar el día de hoy. Pero el texto dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Por lo tanto, no se trata de lo que entiendes, no se trata de lo que dices, sino de lo que haces. Mientras no tengas una relación de aborrecimiento con aquello que no le agrada a Dios, no vives en el temor de Él. Lo que quiero decir, mi hermano, es que para evidenciar que aborrecemos lo malo, en realidad debemos alejarnos, despreciar, mantenernos distante de aquello que a Dios no le agrada. Entonces, no se trata del temor de Jehová de sentir miedo a la ira de Dios. Y esto es así, puesto que la ira de Dios fue derramada ya en nuestro Salvador. Los creyentes no están llamados a temer a la ira de Dios y pensar que esto es el temor de Dios, puesto que la obra ya fue hecha en la cruz por nuestro Señor. Tampoco se trata de temerle a la voz de Dios, porque tú y yo como cristianos no debemos anhelar otra cosa que escuchar la voz de Dios. Entonces el temor de Dios no es temor a la ira, ni es temor a la voz de Dios, porque nada de ello se aplica a nosotros y anhelamos específicamente la palabra del Señor día en día. Entonces, temer al Señor es amar lo que Él ama, es aborrecer lo que Él aborrece. Eso es vivir en el temor del Señor. Eso es piedad. Amar lo que Él ama, aborrecer lo que Él aborrece. Por ello, esta invitación es directa. La palabra descrita allí como palabras de sabiduría es aborrecer lo malo. Ahora, permítame señalar que el mal no es algo abstracto en este consejo. El mal está descrito en una forma muy detallada. Por lo menos algunos de los aspectos del mal están siendo detallados aquí, y será aquello en lo que vamos a dedicarnos en este sermón. Vamos a hablar entonces de la soberbia, de la arrogancia, vamos a hablar del orgullo, y el texto dice: la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Por lo tanto, cuando dice que debemos aborrecer lo malo, explica qué es lo malo que se debe aborrecer. Debemos rogar al Santo Espíritu de Dios que la sabiduría que Dios ha prometido para aquellos que le pidan repose sobre nuestra vida, a fin de que agrademos en todo cuanto hacemos a nuestro buen Dios y desechemos todo lo que en realidad no redunde para el beneficio de nuestra vida de piedad y que nos aleje del Señor. Veamos entonces en esta mañana dos cosas que en realidad quiero hacer en un solo paso. Quiero que hagamos un reconocimiento de lo que es el orgullo, la soberbia y la arrogancia,
veamos su peligrosidad para nuestra piedad y que hagamos también un llamado a tratar con estos pecados en particular. ¿Qué vamos a hacer? Un reconocimiento del orgullo, la soberbia, la arrogancia, mirar su peligrosidad para nuestra piedad y hacer un llamado a tratar con estos pecados en particular. Así que será eso lo que vamos a hacer a lo largo de este sermón con la ayuda del Santo Espíritu de Dios y que Él bendiga su palabra. De manera que en la medida de lo posible vamos a dar estos dos pasos en uno en cada uno de los puntos en los que dividimos entonces este sermón, que en realidad serían los tres pecados. Vamos a hacer entonces, número uno, un reconocimiento del orgullo. Analicemos la peligrosidad de este y hacemos un llamado a tratarlo. Pero permítame antes de seguir adelante señalar algo que espero que pueda ser comprendido por la mayoría de nosotros, y es que no existe una sola persona en este auditorio que esté libre de estos pecados. Es bueno empezar por allí. No se trata de un mensaje solo para un porcentaje de los que están aquí. En realidad, desde este servidor que expone ante ustedes, como aquel que lleve solo unos días siendo cristiano, caminando en el sendero de la fe, todos estamos propensos a hacer de estos pecados a aquellos que nos acompañan en nuestra vida hasta el punto de convivir con ellos, justificándoles, embelleciéndoles a nuestros ojos. Este tipo de pecado son tan peligrosos para el cristiano y para su vida de piedad que nosotros vamos a desarrollar una inmunidad a un autoanálisis de estos pecados. Lo que quiero decir es que estos pecados son tan peligrosos que hacen parte de nosotros y logran nublar tanto nuestra visión cuando se trata de evaluarlos para nosotros mismos. Pero vamos a reconocer algo también particular de la peligrosidad de este pecado, que nos capacitan grandemente para hallar este tipo de pecado en el otro. Lo que quiero decir que el orgullo afecta tanto, la arrogancia afecta tanto, que nos da la capacidad para reconocer ese mismo pecado en otro, pero nunca para reconocerlo en nosotros mismos. Así que no hay nada más peligroso que los pecados que de alguna manera nos nublen el juicio, como lo hace estos en particular. Ellos van a permitir en nuestra vida que seamos sagaces para analizar estos mismos pecados en los demás, pero desarrollaremos inmunidad al autoanálisis. Otro detalle por lo que podemos reconocer que estos pecados son sumamente peligrosos es porque muchas veces creemos que estamos frente a sinónimos. Cuando hacía la presentación o el título del sermón, la mayoría de nosotros podría considerar que al final se trata de un solo pecado. Que hablar entonces, sí, del orgullo, la soberbia y la arrogancia es hablar de un mismo pecado que se está manifestando con tres nombres distintos, que son sinónimos, que al final se trata de uno solo. Pero quiero resaltar el que la Biblia no los ve así. La Biblia los trata por separado, porque en realidad son tres pecados distintos que se manifiestan y que tienen su efecto y sus frutos en una forma muy distinta el uno al otro. Permítame citar algunos textos bíblicos para esto. Isaías capítulo 13, versículo 11, dice: y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y habitaré la altivez y abatiré la altivez de los fuertes. Note que está separando los pecados. Jeremías capítulo 49, versículo 16. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitabas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como el águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová.
De manera que analizamos pasajes como estos en que nos muestra que Dios ve estos pecados en una forma individual. Isaías 16:6. Hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Podría citar otros pasajes, pero creo que para el propósito estos son suficientes. Yo deseo, mi hermano, que hagamos un poco de análisis acerca de cada uno de estos pecados, reconozcamos por la Escritura qué significa, de qué trata el pecado en particular, analicemos la peligrosidad de ellos frente a nuestra vida de piedad y nos dediquemos a tratarlos, a mortificarlos. Así que pasemos el primero, que sería el orgullo, ¿no? Y eso anunciábamos. Un reconocimiento del orgullo es lo que debemos hacer y cómo tratar con él. Proverbio 21, versículo 4, dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Es muy directo la Escritura al darle el título. No es manifestación de nuestro carácter, dice pecado. Altivez de ojos, orgullo de corazón, pensamientos de impío son pecado. No hay forma de justificar el orgullo ante un texto como este. Ahora, desde la lengua hebrea, el término empleado es gaón, así como suena, que significa fortaleza o majestad. Fortaleza o majestad. Si bien el significado es enteramente positivo, quiero decir que gaón no significa algo malo per se, por él mismo. No es algo malo, es enteramente positivo, pero es empleado en una forma negativa. Quiere decir que hace referencia a aquel que exalta sus capacidades desconociendo cualquier intervención externa de apoyo. Quiero repetir eso porque es la definición que vamos a dar de orgullo. Hace referencia a aquel que exalta sus capacidades desconociendo cualquier intervención externa de apoyo. Mi hermano, el orgullo es aquel que se ve a sí mismo en una posición, sea cual sea, pero entendiendo que llegó hasta allí solo. Entendiendo que logró eso solo. Que ha sido su destreza, que ha sido su fuerza, que se trata de la fortaleza de su propia vida, que son sus capacidades, que si algo lo ha llevado hasta allí, ha sido su propia fuerza y nadie más ha intervenido en ello. Eso es orgullo. Podríamos decir que el orgullo es un excesivo amor por las propias capacidades en absoluta dependencia de sí mismo. Es un excesivo amor por sus propias capacidades en absoluta dependencia de sí mismo. Ahora, vayamos a textos bíblicos, recordemos las palabras de Daniel, el profeta, a Belsasar. En Daniel capítulo 5, versículo 20. Dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. ¿Qué está haciendo Daniel? Está haciendo una explicación a Belsasar acerca del pecado de Nabucodonosor, de cómo Nabucodonosor se llenó de orgullo, ya que el texto anterior, antes del 20, el versículo 18, dice: el Altísimo Dios, oh Rey, son las palabras de Daniel a Belsasar, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio,
todos los pueblos, naciones y lengua temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Por lo tanto, Daniel le está diciendo a Belsasar, toda la gloria que tuvo Nabucodonosor se la dio Dios. Pero después dijo, pero se llenó su corazón de orgullo. ¿En qué consistía el orgullo particular de Nabucodonosor? Vamos a la historia de Nabucodonosor, que está solo un capítulo atrás, Daniel capítulo 4. Versículo 29 en adelante dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Ve cómo queda claro el orgullo de Nabucodonosor? Daniel dice, todo se lo dio Dios, pero Nabucodonosor dice, mi gloria, mi poder, esa es la Babilonia que yo edifiqué. Dice el versículo 31 de Daniel 4. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, así a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. De manera que al hablar de orgullo, hacemos referencia al pecado de aquel que cree que no le debe nada a nadie. Eso es el orgullo brillando, que todo lo ha conseguido por él mismo, que él y solo él, su fuerza, su inteligencia, su capacidad, su superación. ¿Y sabe qué es lo mejor? O lo peor más bien, aun cuando en realidad muchos le han servido, el orgulloso solo se ve a él. Aunque ha llegado a un puesto por la participación de muchos, él solo se ve a sí mismo. Nadie más ha hecho nada. Todo lo ha conseguido él por sus propias fuerzas. Por eso es que el orgullo es quien alimenta otro pecado llamado la ingratitud. Todo orgulloso es ingrato. Porque no hay nada que agradecer, puesto que todo lo he conseguido yo. Ha sido solo mi fuerza, solo mis capacidades. En ellos, en los orgullosos, no brotarán palabras de agradecimiento jamás. Siempre verán y resaltarán que son ellos y sus capacidades los que lo tienen en ese lugar. Ni el mismo Dios les ha ayudado. Y esto creo que todos nosotros podría decir, es algo que puede parecer natural a un incrédulo, a un hombre de un corazón perverso sin el freno del Espíritu Santo. Cualquiera de nosotros dirá, si es lógico entonces que un impío sea orgulloso. Pero con dolor debemos admitir que el orgullo también hace parte de los pecados frecuentes del pueblo de Dios. Cuando Santiago escribe la carta universal, censura a aquellos hermanos que tenían cierta posición social, que tenían ciertos recursos y miraban su riqueza producto de sus habilidades. Santiago describe en la carta universal cómo es el modo de pensar del creyente que cree que ha conseguido todo por él mismo. Él lo dice en Santiago 4:13, y escuche las declaraciones de un creyente orgulloso. Vamos ahora, los que decís,
Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis qué será mañana, dice Santiago. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces debemos reconocer que también dentro del pueblo de Dios existen declaraciones y manifestaciones del orgullo. Este pecado también hace parte de los pecados favoritos de muchos creyentes. Todas aquellas acciones o declaraciones en las que manifestamos nuestra autosuficiencia, nuestra capacidad de todo lo que hemos logrado, al lugar en donde hemos llegado con nuestro propio esfuerzo, es en realidad orgullo. Aquellos que piensan que todo lo que tienen ha sido por ellos mismos, que no han necesitado nada de nadie, ni nunca necesitarán algo de otra persona, son orgullosos, aunque se pueda amar a Dios. Pueden amar a Dios, pueden tener relaciones orgullosas y acciones orgullosas con sus hermanos. Piense por un momento en Pedro, quien amaba al Señor. En Mateo capítulo 26, versículo 35, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, yo no te negaré. ¿Qué estaba diciendo en ese momento Pedro? Yo confío en mis habilidades, en mi capacidad, en mi poder, no en los demás. Todos los demás podrán negarte, yo no te negaré. Expresando la total dependencia a sus propias fuerzas y sus determinaciones. Ahora, el peligro del orgullo es que nos impide ver cuán dependientes somos de Dios y también de los demás. Ese es el gran peligro del orgullo, que dependemos completamente de todo lo que nos rodea. Pablo exhorta a los orgullosos, aquellos hermanos que eran orgullosos de la iglesia, a los corintios. Él les dice en la primera carta, capítulo 4, versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hablándole a cristianos, Pablo está diciendo: ¿por qué viven de una manera como si lo que tuvieran fuera de ustedes y no que se los dio a alguien? Debemos recordar entonces que fuimos creados. No nos creamos a nosotros mismos. Existimos por la voluntad de otro. Venimos de una raza caída. Fuimos rescatados por los méritos de otro, no por nuestros propios méritos. Otro dio su vida por nuestro rescate. Somos sostenidos en la vida cristiana no por nuestra habilidad, sino por el Santo Espíritu de Dios. Permanecemos en salvación y ella no se va de nosotros, no por lo que hacemos, sino por la promesa que Dios ha hecho sobre nosotros. Somos perseverados seguros en santidad hasta el fin, hasta llegar a una glorificación que no alcanzaremos nosotros, sino que se aplicará en nuestra vida. Así que de comienzo a fin hay una total dependencia a Dios. Por ello, el orgullo no debería tener lugar en el pueblo de Dios, porque si algunos deben estar conscientes de la dependencia a Dios y a los demás, son los cristianos. Nada ha sido nuestro, todo ha sido por gracia. Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada,
gracia que me es dada. Claramente Pablo está diciendo, ni aún este consejo se lo estoy dando yo por lo inteligente que soy, por la gracia que me es dada. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera, versículo 4, que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La Biblia jamás promueve un espíritu orgulloso. Depender solo de nosotros, de lo que queremos, de lo que hacemos, considerar que solo nosotros hemos llegado y tenemos la habilidad de llevarnos hasta donde estamos. Nada de eso es promovido por la Escritura, todo lo contrario. La Biblia nos llama en Gálatas 6, 2 y 3, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada. Estas palabras deben ser escuchadas por los orgullosos, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Cada vez que tu corazón brote, porque como decíamos al comienzo, estará allí, serás tentado una y otra vez a ser orgulloso, recuerda este texto. Cuando crees ser algo, no siendo nada, te estás engañando. Es aquí donde pasamos entonces al aspecto del sermón de cómo tratar. Ya vimos entonces lo que es el orgullo, la peligrosidad que representa. Ahora dentro de este mismo punto quiero que veamos cómo tratar acerca del orgullo, y necesariamente debemos señalar que la única forma, el remedio más preciado para ello es que nosotros vayamos en oposición, que vayamos en un sentido contrario al orgullo, que es la humildad. Es el remedio para este pecado, y no hay humildad en otra fuente sino en Cristo y en el Evangelio. Deben ser humildes aquellos que son conscientes de su necesidad, la necesidad de Dios, la necesidad del perdón, la necesidad de un Salvador, la necesidad de la gracia. No hemos dado un solo paso sin ella, sin la gracia del Señor. Humildad es recordar la dependencia que tenemos a la manifestación gloriosa de la gracia de Dios, a su obra, a su palabra, a su iglesia, a los hermanos. Dependemos de todo, mi hermano. Humildad es recordar siempre que necesitamos de algo externo a nosotros. Debemos pedir perdón al Señor porque hemos sido orgullosos. Nuestros labios han manifestado ese orgullo creyendo que hemos alcanzado lo que hoy tenemos por nuestra fuerza, por nuestra propia capacidad, olvidando que ha sido en realidad Dios y su gracia quien ha obrado en nosotros. El Señor nos ayude en este punto. Pasemos al segundo entonces, mi hermano. Hagamos un reconocimiento de la soberbia. También analicemos un poco la peligrosidad que ella tiene para nuestra piedad y hablemos cómo tratar con ella. Levíticos capítulo 26, versículo 19. Levítico 26, versículo 19. Dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Permítame explicar este texto bíblico. Son las palabras de Dios al pueblo de Israel. Levítico 26, 19. Dios está prometiéndole al pueblo que debe permanecer dentro del pacto, de las exigencias específicas del pacto, y que de no hacerlo como lo venían haciendo,
Él vendría sobre ellos y castigaría la soberbia que en ellos había. Ahora, la forma en que Dios iba a castigar la soberbia de ellos es que iba a cerrar los cielos, lo que quiere decir que no iba a haber lluvia sobre ellos y sobre su tierra, y que haría la tierra tan fría y estéril como el bronce, que no podrían de ninguna manera cosechar. El Salmo capítulo 31, versículo 23 dice: amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Al que procede con soberbia. Salmo 31, 23. Santiago capítulo 4, versículo 16 dice: pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. No hay posibilidad que al echar una mirada a estos textos bíblicos consideremos la soberbia como buena. En cada una de ellas habla específicamente de la soberbia como algo que es aborrecido por el Señor y no debe ser tolerada como parte de nuestra vida. Así como debemos procurar erradicar el orgullo, también es necesario erradicar la soberbia. Ahora, permítanme hacer un análisis también a la palabra empleada. La palabra soberbia para el griego, la palabra es fusiosis. Fusiosis, que traduce hinchamiento. Se trataba de aquello que ocurría cuando se leudaba una masa, que empezaba un proceso de hinchamiento. Esto se trata de aquel que se ve a sí mismo como lo mejor. Se ve a sí mismo como lo mejor, como el primero, como el más inteligente, como el más dotado, como el que tiene mejores capacidades. Ahora permítame establecer una diferencia entre la soberbia y el orgullo. Decíamos que el orgulloso es aquel que dice que ha llegado a ese lugar solo por sus propios méritos. A diferencia del orgulloso, el soberbio puede incluso ser agradecido. Puede reconocer que otros hicieron parte de su formación, que le ayudaron en su desarrollo, en su crecimiento, pero el énfasis es que él ha superado a todos los que le ayudaron, que ha sido el mejor de su generación, que es mucho mejor que sus maestros, que aquellos que contribuyeron de alguna forma en él. Todos han quedado atrás, rezagados. Él ha alcanzado un nivel superior, no solamente un nivel superior, el nivel más alto. Lo mejor es él. Por lo tanto, si pudieron haber hecho algo bueno, aquellos que intervinieron en su vida fue eso, intervenir en su vida para que él alcanzara sus capacidades. El soberbio no soporta que otro brille al lado suyo, que tenga la misma intensidad. Sí le gusta que otro brille, pero que siempre sea con menor intensidad, para resaltar el hecho de que él es más dotado, que él es mejor. Se ve a sí mismo como el más alto de todos. Aún vamos a darnos cuenta que el soberbio le gusta mucho ayudar, porque ayudar reconoce que otros le necesitan, que él es muy diferente a los otros, que él tiene más, que él es más inteligente, que está más dotado, que está en una mejor posición. Y ayudar es una de las manifestaciones más claras del soberbio, siempre que se reconozca que viene de él. El orgulloso ama su soledad. El soberbio le encanta estar rodeado, siempre y cuando todo esto le resalte a él como el mejor de la reunión, como el mejor del grupo, como el mejor, el más dotado y al que se le debe. Hay una gran diferencia entonces entre el orgullo y la soberbia. Nuestro Señor Jesucristo presentó la soberbia
como uno de los pecados que manifiestan la perversión del corazón del hombre. En Marcos capítulo 7, versículo 22, dice: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Él dice, esto está dentro del corazón y por la boca salen. Sin duda, la caída trastocó la capacidad que tiene el hombre de entenderse a sí mismo, de medir su valía. Así que, al igual que el orgullo, podríamos considerar que este pecado también es natural o perteneciente en una forma natural a la condición caída. También podríamos decir, sí, todos los impíos en realidad van a ser soberbios. Pero también debemos reconocer que este pecado hace parte de la iglesia y muchas veces no los tratamos con la seriedad debida, puesto que, como advertíamos, estos pecados son graves, puesto que siempre van a engañarnos a nosotros mismos. Un orgulloso no reconocerá que es orgulloso. Un soberbio no reconocerá que es soberbio, porque este pecado causará inmunidad en ellos. Y decía hace un momento que la caída llenó al hombre de esta incapacidad, pero todavía es tolerado este pecado dentro de la iglesia. En Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31, habla precisamente de la soberbia dentro de aquellos que viven sin Dios en su corazón. Dice, estando atestados de toda injusticia, en la descripción que Pablo hace muy bien en el libro de los Romanos, de cómo la pecaminosidad ha permeado a toda la humanidad: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Este es un retrato de lo que es la pecaminosidad del ser, del hombre, y allí incluye que son soberbios. Pero debe haber dolor en nuestro corazón. Admitir que este pecado ha sido exhibido y aceptado por muchos cristianos. Aún en la certeza de que la salvación es por sola gracia, muchos son los corazones que se levantan con soberbia, creyendo ser los mejores en medio de un grupo, que son más dignos que los demás, que son cristianos que pueden gozar de la presencia del Señor, pero que los demás gozan de la presencia de ellos. Que sus comentarios, que sus acciones, que todo cuanto ellos hacen son en realidad una contribución a la santidad de los demás. Que todo en ellos se mueve precisamente desde la perspectiva de que son los mejores, que no hay otros como ellos. Tenga cuidado, porque usted puede entenderse a sí mismo como pecador, pero no como un pecador igual a los demás, como el mejor, de alguna manera. Su corazón le engaña tanto que su paso por este mundo va a ser visto, y por todos los lugares en donde él esté o ella esté, como un beneficio para los que le rodean. Lo que sale por su boca, sus intervenciones, sus acciones son beneficios. Estos son los que se consideran indispensables en todo lo que hacen, en todo cuanto se mueve. Pablo también exhorta a los corintios sobre este pecado. En medio de ellos, como iglesia, en 2 Corintios capítulo 12, versículo 20, dice: pues me temo que cuando llegue nos halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis,
que haya entre vosotros contienda, envidias, iras, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Decíamos en el pecado anterior, en el orgullo, que él alimenta la ingratitud. Así como el orgullo alimenta la ingratitud, la soberbia alimenta las divisiones. Porque es natural, el soberbio piensa que él es distinto a los demás, superior a los demás. Prima el pensamiento de creerse más que el otro. La Biblia le llama también vanagloria. Aquellos que viven todo el tiempo vanagloriándose. Y representa un gran peligro para nuestra piedad, pues el único que debe ser objeto de nuestra adoración es Dios. No podemos permitir que seamos nosotros mismos nuestros ídolos. Que seamos nosotros aquellos que estamos construyendo nuestro buen nombre, nuestras capacidades, nuestro estatus, lo que estemos fabricando como nuestro ídolo para postrarnos ante Él. Que exaltemos tanto nuestro valor, que exageremos tanto en la importancia que tenemos, que ignoremos que el único que es digno de reverencia es nuestro amado Salvador. El soberbio ama ser buscado, ama que le rueguen, ama que le pidan perdón. Nada esto es movido por piedad. Es movido porque alimenta su soberbia, le necesitan. Este pecado es una evidencia latente de lo que escucharon nuestros padres y obedecieron en el jardín del Edén. Ese susurro de Satanás: serás como Dios. Serás como Dios. Por ello representa un gran peligro para nosotros tener o experimentar soberbia. Permítame aquí decir entonces que el remedio para tratar precisamente este terrible pecado es nuevamente la humildad. Pablo dice en Filipenses 2:3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Pablo está diciendo claramente que la humildad no solamente es entender lo necesitado que yo estoy de los demás, sino considerar a los demás como superiores a mí. Que para vivir en humildad cristiana debo todo el tiempo irme restando valor. No acrecentando en mi valor, sino restando valor. Y como dijimos también, el orgullo, la única fuente de donde procede eso es Cristo y el Evangelio. Por eso dirán entonces más adelante Pablo: haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él es el ejemplo único y todos los cristianos deben vivir en esa misma humildad, no estimándonos superiores, porque nadie había más superior a él y se humilló hasta lo sumo. Cualquiera que abrace la arrogancia va en dirección opuesta al cristianismo, en dirección opuesta a la gracia misma. Estos pecados son antónimos a la humildad, son antónimos a Cristo mismo, y debemos tener mucho cuidado, porque el mismo Señor dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Hasta dónde puede llegar entonces este pecado que nos lleve a nosotros a estimarnos superior a nuestro Señor Jesucristo? Que aunque Él vino a servir, en realidad a nosotros nos deben servir.
Dice Proverbios capítulo 16, versículo 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. La Biblia jamás llama entonces al creyente a vivir con orgullo, a vivir con soberbia. Solo nos resta un pecado más, la arrogancia. Pero mi hermano, en este segundo punto, yo también quiero invitarte a que pidas perdón al Señor. Cuando consideras que tú eres en realidad más importante que el que está a tu lado, que tu valía es mayor, que tú eres mejor, que se te debe tratar diferente, porque en realidad consideras que eres diferente. Pidamos perdón al Señor porque el orgullo y la soberbia han estado arraigados a nuestra alma, tanto que aunque se nos pide vivir en santidad, despojamos otro tipo de pecados y a ellos los dejamos tranquilos, siguiendo en gobierno de nuestras acciones. Nos resta entonces la arrogancia. Y vamos a hacer entonces lo mismo que hemos hecho con los dos anteriores, un reconocimiento de la arrogancia, analizar la peligrosidad que ella tiene y hacer un llamado a tratarla. Considero que el mayor ejemplo de arrogancia fue descrito por el Señor mismo en una de sus enseñanzas. Él dijo en Lucas 18, versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. La arrogancia es descrita en el Nuevo Testamento con el término griego fronimos. Recuerde que cada vez que aparece la palabra fro, tiene que ver con cabeza, con frente. Entonces fronimos traduce el que levanta su cabeza. El que levanta su cabeza. Se trata de aquel que niega sus pecados, que los oculta y que solo exhibe sus virtudes. Solo exhibe sus virtudes. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Pareciera que escuchamos a muchos, ¿no? La arrogancia entonces descrita de esta forma, aquel que todo el tiempo vive en una constante alabanza de sí mismo. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos describe que la arrogancia fue el pecado de los judíos, que ellos se veían como escogidos de Dios y señalaban que tenían una posición única y que solo podían resaltar sus virtudes ocultando sus pecados o pretendiendo ocultar sus pecados. Y cuando le escribe a los gentiles dice que no deben caer en esta misma arrogancia. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La arrogancia es una de las mentiras más grandes que puede fabricar nuestro corazón, porque el arrogante pretende siempre demostrar algo que en realidad no es. Queremos agregarnos más brillo del que tenemos y con ese brillo tapar lo que es evidente, nuestros pecados. El arrogante no admite culpa alguna. No pedirá perdón porque nunca se equivoca. Es bueno en todo lo que hace. Es el engaño más lamentable de la condición humana. Al ser solo un costal de imperfecciones,
pero pretendiendo ser una corona brillante. Podríamos también decir en particular que es normal entonces que el impío viva todo el tiempo reconociendo aquello que no es, tratando de tapar lo que en realidad es. Pero debemos también bajar nuestra cabeza como pueblo y decir cuánta arrogancia ha habido en nosotros. Cuánta arrogancia cuando tenemos una campaña propuesta por resaltar solo nuestras virtudes y ser capaz incluso de mentir con tal de seguir sosteniendo esas virtudes. El arrogante, su mayor afán es ese: mantenerse visto por los demás como el mejor, como bueno, como el que no se equivoca. Él no esperará, el arrogante, ser alabado por los demás. Vivirá alabándose él mismo. Él no va a dejar que ignoren sus acciones. Todo el tiempo dirá: yo hice, yo di, yo actúo, yo amo, yo sí sirvo, yo sí lucho. No hará lo que dice el proverbio: no esperará que la lengua ajena le alabe. Él motivará a que todos le alaben. Vivirá haciendo alarde de lo que es, de lo que hace, de lo que piensa, de lo que tiene. ¿Cuánto peligro hay en este pecado? Pues es el engaño más rampante, es mentiroso. Tratar de fingir lo que no se es ofender a Dios completamente con ello. Y encontramos retratos claros en la Escritura de cómo iglesias pretendían cerrar sus ojos al pecado que era evidente y resaltar solo aparentemente virtudes. Debemos recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Dice: pero por cuanto eres tibio. Y la tibieza aquí se trata de pretender ser lo que no es. Y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca, porque tú dices: soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La soberbia engaña tanto que no se logra ver lo que en realidad se es. Permítame terminar señalando que estos pecados son tratados por Dios. Aquellos que persisten en vivir en orgullo, en soberbia y arrogancia, están caminando el sendero de Israel. Cuando fueron orgullosos, soberbios y arrogantes, Dios se distanció de ellos. En 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 28, dice: porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. No podríamos hacer otra advertencia que aquella que está descrita en la palabra. Mira lo que Dios ha hecho con los orgullosos. Mira lo que Dios ha hecho con los soberbios y arrogantes. Mis hermanos, si hay brote de estos pecados en nosotros, deben ser eliminados por nuestro bien. Job capítulo 37, versículo 24. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio.
Isaías capítulo 2 versículo 17, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Porque Jehová es excelso y atende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Mis hermanos, el único digno de gloria, honra y adoración es nuestro buen Dios. Él debe ser adorado porque en gracia nos ha predestinado. Él debe ser adorado puesto que murió en la cruz como un pecador siendo un hombre santo. Él debe ser adorado puesto que nos aparta por su Santo Espíritu y nos preserva seguros para una eternidad. El orgullo, la soberbia y la arrogancia nos lleva a una posición en la que no podemos estar, una posición que solo le pertenece a nuestro buen Dios. Humillémonos ante el Señor, humillémonos ante los demás incluso, reconociendo que no hay valía en nosotros, sino aquella que Dios ha puesto por su sola gracia. Y así seguiremos las pisadas de nuestro amado Salvador. El Señor nos ayude, mis hermanos.